Hoy nos van a acompañar los secretarios de Automotor, excelentes por supuesto, abiertos a las preguntas. No se olviden que esto es un taller y lo que queremos es que, como el tiempo es tan cortito, que ustedes puedan sacarse dudas que tengan lo más posible. Además quiero pasar una parroquial. Para los que saben que tenemos el mail de consulta directo, ustedes lo ven por Facebook, la doctora Manso lo acompañó, la semana pasada se los publicitó, también podemos a través de la plataforma de Google, del mail, podemos hacer videoconferencias para los casos que se necesite una charla más profunda, porque no siempre las consultas son tan fáciles de explicitar. Así que, bueno, quiero que tengan presente eso para aquellos que tengan una consulta más, que signifique un estudio de algún documento en especial, o algo más profundo que solo saber cómo es el trámite para obtener el PIN, por ejemplo. Así que quería comunicarles a ellos. Bienvenidos y no les hacemos perder más tiempo. Gracias, doctora Liliana Gerbelli. Gracias, Fernando Pascual, alias Natalia Wernicke, que aparece en la pantalla. Así que bueno, vamos a tener un taller muy lindo. Beso grande a todos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, soy la titular del registro automotor La Plata número 6 y estoy encantada de compartir este momento con ustedes y con mi colega, el doctor Pascual, que es el titular de La Plata número 7. Bueno, a partir de ahí, y después de lo que dijo Patricia, ustedes tienen a través del instituto la forma de comunicarse diariamente con nosotros. Las chicas nos pasan la consulta y inmediatamente trato de contestarles las dudas. Bueno, vamos a empezar con el régimen jurídico del automotor, que está consagrado en el decreto ley 6.582 del año 1958, ratificado por la ley 14.467 del gobierno del doctor Frondizi. Y su decreto reglamentario es el 335 del 88, que realmente completa este extraordinario decreto ley del año 58, que es una pieza jurídica. Bueno, el régimen jurídico del automotor entonces está consagrado con la sanción del decreto ley y torna a este registro constitutivo del derecho de propiedad sobre los automotores, convirtiéndolo en un registro esencial para inscribir la adquisición del dominio o cualquier otro derecho real sobre los automotores. Entonces, se trata, en consecuencia, de un sistema constitutivo y no declarativo o publicitario, consagrado como el consagrado por la ley 17.801 del registro de la propiedad inmueble. En los sistemas declarativos o publicitarios, el título ha nacido previamente a la inscripción. En el nuestro, el título lo otorga el registro. Nosotros no analizamos los antecedentes, sino que a través de una solicitud tipo, donde las partes vuelcan todos los datos que necesitan inscribir, empezamos a actuar. La inscripción, entonces, es un elemento esencial para la constitución o nacimiento del derecho real. Se caracteriza
por existir un registro centralizado, que es la Dirección Nacional de los Registros del Automotor y Crédito Prendario, que se desconcentra en todo el país a través de los registros seccionales. Nosotros por eso somos encargados de los registros seccionales que tenemos a nuestro cargo. La inscripción en el registro es el modo de adquirir el dominio, que solo se adquiere por la inscripción en el registro de lo que las partes ya han pactado. Entonces, el modo de adquirir el derecho real es con la inscripción. Los efectos de la adquisición son diferentes de los instrumentos que han utilizado las partes para darle nacimiento a su derecho. Por eso nosotros no tenemos en cuenta los boletos de compraventa, ni lo que pueden haber pactado respecto de la responsabilidad civil, nada de eso. A ver, ¿qué me pasa con la filmina? Sí, no puedo pasar. A ver. Sí, pero... Bueno, qué lástima. A ver, ¿qué dice más? Me disfruta. Si no, probá sacarlo y volverlo a poner. ¿No te deja bajarlo ahí? No, no me deja bajarlo. A ver. Vamos a volver a compartirlo. Ahora compartilo, por favor, de nuevo. Bien. Me iba a la barra. Compartir pantalla. Muy bien, lo vuelvo a abrir. Sí, acá lo que me dice que la señal de internet que tenés es muy baja. Qué macana. Se supone que tenga su... A ver. Ahí abrió. Ahí se ve, lo podés bajar si querés. A ver. Qué bacana. Deberías de poder bajar con la flecha ahí. Ahí salí. A ver. No, pero fíjate que... Salgo de acá. Sí. A ver. Acá. Con la flechita no te tendría que dejar ir. A ver, pero acá. para acá pasar la Perdón, ¿eh? para el cuadro de... Acá. Ahí. Y ahí estamos. Muy bien. Bueno. Entonces, es el decreto ley el que establece que es un automotor y la obligación de su inscripción. Como ven ustedes, habla de automóviles, de camiones, de los jeeps, de los tractores de carretera, de los remolques, de las camionetas, de los ómnibus, microómnibus, de las unidades también que no teniendo motor sirven también para el transporte. El Poder Ejecutivo podrá disponer los recursos para la inclusión de otros vehículos. Es así que en 1989 fueron incluidas las motos que antes no se encontraban, se regían por el 2412 del Código Civil. Bueno, el decreto ley también determina el lugar de radicación de los vehículos. El automotor tendrá como lugar de radicación el domicilio del titular registral o el de la guarda habitual de los automotores. Con, obviamente, los recaudos, los requisitos que después veremos. Hago una pequeña salvedad. Antes,
la guarda habitual hacía que se tributaran impuestos en el lugar donde la guarda habitual se ejercía. Últimamente se dejó sin efecto porque se usaba como trampa en lugar de la guarda habitual para pagar menos impuestos en las jurisdicciones donde los tributos son más bajos. Bueno, esto está relacionado también con el cambio de radicación. Los automotores se van a registrar en el domicilio del titular registral. Ese automotor puede ser adquirido por alguien que se domicilie en una jurisdicción distinta. Entonces, el decreto establece la facultad de que el trámite de transferencia puede inscribirse en el lugar del domicilio del vendedor o del comprador del automotor. El requisito para que el comprador pueda inscribirlo en el registro de su domicilio es que tenga el título y la cédula. De faltar alguno de los dos, el trámite tiene que hacerse en el domicilio del titular o vendedor. Respecto entonces del cambio de radicación, dejamos sentado también que ante la existencia de medidas precautorias sobre el automotor, se impide el cambio de radicación. Muy bien. Del 1 al 14 se reúnan los modos de adquirir la propiedad. Y en el 14 y en el 15, en carácter abstracto de la inscripción, ya que los contratos de transferencia que se formalicen por instrumento privado se inscribirán en el registro mediante la utilización de la solicitud tipo. Si se formaliza por instrumento público, se formalizará para su inscripción junto con el testimonio de la escritura pública suscrito la solicitud tipo por el escribano autorizante. Nosotros no vemos el contrato, solo vemos la escritura. Lo mismo pasa para los casos de la donación, que tenemos la escritura de la donación junto con la solicitud tipo. Bueno, después tenemos la denuncia de venta en el artículo 27. Es el único instrumento que exime al titular registral de responsabilidad civil y fiscal. ¿Por qué figura aquí el artículo 9? Porque es el que establece que los comerciantes habitualistas deberán incluir los autos que toman con un régimen especial, sí, exentos del pago de arancel por 90 días hábiles, pero deben incluyendo a su nombre. Y acá tenemos un punto fundamental en el artículo 16, y que es la buena fe como se acredita. Y la única forma de acreditar la buena fe en materia del automotor es acreditando que conocemos de antemano las características del automotor y los datos de la titularidad. La buena fe registral entonces se acredita con hechos concretos en el registro del automotor.
se presume que los que adquieren derechos sobre los automotores ya conocían las constancias de su inscripción. Y esta buena fe registral que otorga el certificado de dominio establece que por 15 días hábiles, a partir de la obtención del certificado de dominio, que solo puede solicitar el titular registral o la autoridad judicial, por 15 días hábiles se tiene la prioridad para que, junto con el certificado de dominio, se peticione la inscripción. Muy bien. Después tenemos que en los registros seccionales se escribirá el dominio de los automotores, su modificación, extinción, transmisión y los gravámenes. Esto establece al artículo 7 como el órgano de aplicación del régimen jurídico del automotor. Establece que la nulidad de las inscripciones la puede solicitar la Dirección Nacional, las puede poner judicialmente, puede dar informes estadísticos y el Estado se hace responsable de los daños y perjuicios emergentes de las irregularidades o errores que cometan sus funcionarios. Acá tenemos el artículo que consagra el principio de rogación. Solo a ejecución de parte con la autoridad competente se promueve la actividad registral. La rogación implica que la actuación no se produce de oficio. Si no se suscriben las solicitudes tipo, no se pueden ejercer los derechos de rogación. Y establece también que las solicitudes tipo tienen 90 días de validez. Solo las que establecen derechos, como la solicitud tipo 08, no caducan, sino que abonan un recargo por mora, por no inscribir dentro de los 90 días esa solicitud. Bueno, los trámites que se realicen al plan registro deberán abonar arancel. Y este es un punto claro porque lo fija el Poder Ejecutivo Nacional, salvo los casos exceptuados específicamente por el artículo 335. Es decir, que el principio fundamental es que todos los trámites abonan arancel. Y acá tenemos que tener muy bien claro el tema de los beneficios de liquidar sin gastos, que lamentablemente no están incluidos en los trámites exceptuados del pago de aranceles. En consecuencia, solo los procesos laborales y los procesos concursales están exentos del pago del arancel. Es
establece también este registro, este decreto, una norma interesante que incluyó en la ley 22.977. Y es que será retenido con prisión de 1 a 6 años, siempre que el delito no constituya un delito más severamente penado, declaraciones falsas que se incluyan en estas solicitudes. Un caso emblemático es una pena que en virtud de este artículo se le instituyó a quien consignó un domicilio falso en una solicitud suya. Sí. Exacto. Bueno, siguiendo entonces el título de... No, perdón. Tengo que volver al artículo... me fui... A ver... Acá. Tengo un problemita. Necesito ampliar la pantalla porque he quedado desfasada. A ver. Acá. Porque ahora dónde se fueron los... no lo puedo correr. Acá. A ver. Participantes. Acá arriba te tendría que salir para poder... No, ahí. yo lo que quiero ¿Vos qué querés? es ampliar el PowerPoint. Perdón, Liliana, mientras tanto me gustaría contestarle a Agustina, hizo una pregunta respecto, Agustina Ballestero, a la solicitud tipo 08 en blanco, firmado por el titular y el cónyuge en caso de matrimonio. Entonces, no tiene vencimiento, caducidad, consulta. Entiendo que a lo que se refiere es que de todas maneras vamos a hablar de este tema en la segunda parte, pero que la solicitud tipo 08 se encuentra firmada en carácter... A ver, ¿se escucha bien ahí? ¿Me escuchan? Ahora se escucha mejor, sí. Se encuentra firmada en carácter de vendedor por el titular registral y el cónyuge prestando el asentimiento conyugal y falta la firma del comprador. Entiendo que se refiere a ese supuesto. A los 90 días hábiles administrativos caduca la solicitud tipo, pero como instrumenta derechos se puede usar el 08. Todas las solicitudes tipo que instrumenten derechos, es decir, que necesitan la participación de la otra parte para poder reproducirse. Fernando, se escucha bajo, muy bajo. Está como muteado. A ver. No, yo lo escucho bien, ¿eh? Yo lo escucho perfecto, ¿eh? Bien, lo que escucha bien, es acá nomás. Entonces somos Estoy nosotros, hablando qué por los bueno. dispositivos porque hemos tenido algunas cuestiones técnicas que aún no hemos podido resolver. Entonces soy Fernando y Natacha. Tengo una doble personalidad. Ahora les hablo en nombre de Fernando, pero le hablo por la pantalla de Natacha. Entonces le comentaba a Agustina que esa solicitud tipo sirve, pero tiene que abonar una mora por vencimiento de las firmas del titular registrado y el cónyuge supérstite. Cada vez, el cónyuge, perdón, que presta el asentimiento. Cada vez que se trata de solicitudes tipo que instrumentan derechos, como por ejemplo el 08, la solicitud tipo 03, mediante la cual se solicita la prenda, o la solicitud tipo 02, en el caso de los contratos de leasing, en donde participa el tomador y el dador,
cuando se vencen las firmas para que se pueda utilizar la solicitud tipo, se abona un recargo por mora. Pero la solicitud tipo se puede usar. En los demás casos, en donde no se presentó el trámite en la solicitud de tipo que no instrumentan derechos, esa solicitud tipo caduca y no se puede volver a usar, hay que usar una nueva. Y las otras dos consultas que habían hecho antes, perdón Lili, te dejo seguir, que había hecho Edith y Natalia, Edith respecto a una transferencia ordenada en el marco de un proceso sucesorio, lo vamos a hablar en la segunda parte. Y Natalia había preguntado, Lili, respecto de cómo se puede diligenciar los oficios en función de las nuevas modalidades que hay, sobre todo por cuestiones de la pandemia, que eso lo vas a hablar vos en un ratito. Exactamente, en un ratito llegamos. Muy bien. Ahora tenemos el artículo 13, que es el que consagra el principio de rogación. Solo a petición de parte o de autoridad competente se promueve la actividad registral. La rogación implica que la actuación registral no se produce de oficio. Lo interesante es que una característica de este sistema es que todos los trámites que ingresan van acompañados de una solicitud tipo. La solicitud tipo, si no se suscribe ante el encargado, deberá estar certificada por las autoridades y en la forma que establece el decreto, y son los que ya conocemos: el escribano público, los jueces, las autoridades administrativas especialmente nombradas. Y acá el dato fundamental, sobre todo en la realidad que nos toca vivir con tanta gente que se ha ido a vivir al exterior, es que la solicitud tipo para personas que estén radicadas en el exterior solo la pueden certificar los cónsules argentinos en el país donde estas personas se hayan radicado. Los escribanos públicos de esos países pueden otorgar poderes con las normas internacionales y van a tener validez y van a otorgar derechos y los vamos a escribir. Pero la certificación de firma de las solicitudes tipo solo los cónsules argentinos. Bueno, como bien habíamos dicho, las solicitudes tipo caducan a los 90 días. Y como explicó recién Fernando, las que instrumentan derecho pagan, no vencen, no caducan, pagan un recargo por no haber sido inscritas dentro de los 90 días hábiles. Y acá empezamos con el tema de los representantes legales. El apoderado de estos representantes debe acreditar su personería mediante escritura pública. Esa escritura pública es la que comprende el poder, y este poder tiene la característica que para hacer transferencia de automotores, organizar trámites ante el registro, si el poder no se limita, o sea, no es un poder general que comprende todos los bienes del poder dante, tiene una validez
de 90 días hábiles desde su otorgamiento, excepto cuando las facultades aludidas estén contenidas en poderes generales o se trate de poderes para interponer recursos administrativos o judiciales. ¿Por qué se hace mención especial? Perdón, a ver, me pasé. ¿Por qué dice ver disposición 137 del 2016? Porque la Dirección Nacional, en uso de las facultades que le otorga el decreto, estableció que cuando el poder comprenda todos los bienes del podergante, no va a tener vencimiento, aunque sea, obviamente, un poder especial que no está dado sobre todos los bienes del apoderado. Bueno, siguiendo, tenemos ahora lo de los aranceles, que ya lo habíamos visto. Tenemos acá el título de propiedad del automotor y la cédula de identificación que se ha establecido porque la cédula es la que se estableció como forma de demostrar que tengo facultades para el uso del automotor. Y estas facultades, esta cédula también es la que demuestra por cuánto tiempo lo tengo. Si soy el titular del dominio, la cédula nunca vence. Si el titular del dominio, mediante una cédula de autorizado, me ha otorgado las facultades de su uso, tampoco nunca vence. Incluso la cédula de autorizado a conducir nos permite circular por los países vecinos, por los países integrantes del Mercosur. Ahora bien, ¿qué pasa si le presto a un familiar, a un amigo, a un colaborador el automotor? La cédula, la llamada cédula verde, la cédula del titular registral, por el término de 3 años, me habilita a mí a prestar el automotor y que alguien con mi cédula pueda circular. Entonces, tener en claro que no hayan transcurrido ya los 3 años, porque si no, con mi cédula no puedo estar autorizando a alguien al que no le he otorgado la famosa cédula azul, sino que es momentáneo el permiso. A veces en algunos automotores que son usados por muchas personas, automotores de empresas y demás, es conveniente en este sentido solicitar una cédula y ir renovándola cada 3 años, en vez de pedir 40 cédulas adicionales y la dejan adentro del auto. Entonces cualquier persona que la use en tanto se encuentre vigente podrá circular sin ningún inconveniente. Muy bien. Nada, un pequeño aporte, perdón. Bien, bien. Gracias. Me permitió tomar agua y descansar. Antes que aprovecho para pedirle disculpas a los participantes, porque bueno, mi voz no es suficientemente clara. Así que les agradezco la garra que ponen todos en entenderme. Se escucha perfecto, Lili. Gracias. Se escucha perfecto, Liliana. Gracias, gracias.
El automotor está identificado por placas que entregamos, donde se encuentran grabados en una identificación alfanumérica las letras y los números que van a identificar exclusivamente a ese automotor. Este tipo de codificación del dominio y su reproducción en placas es lo que está en los artículos 24, 25 y 26. Muy bien. Acá llegamos al recurso del artículo 37. Y esto es lo que los abogados debemos tener bien en claro, porque la verdad, gracias hacia nosotros, yo en 32 años que tengo, casi 33, de titular del registro, nunca nadie ha recurrido una observación que yo he hecho. Pero los abogados debemos saber que existe la forma de recurrir la decisión del encargado del registro. La observación establece un plazo de prioridad inmediata. ¿Por qué? Porque el titular del registro del automotor, aunque se le ha observado alguna petición, tiene 90 días para reformularla, para completar lo que le pida esa observación o para presentar el recurso que establece este artículo 37. Y acá, ay, qué lástima. Bueno, cuando veamos el decreto reglamentario en pocos minutos, van a ver que en la esquina, además de estas filminas, a su disposición todo el procedimiento en un cuadro muy claro, que es obra del doctor Tornejo, que es un colega y profesor universitario. Bueno, la prenda con registro también parte de este decreto, y este decreto también establece la caducidad de las medidas cautelares. En embargo, caduca a los 3 años de su anotación y la inscripción de la inhibición a los 5 años de la inscripción. Bueno, muy bien. Hemos terminado con el decreto ley y vamos a comenzar con el decreto reglamentario. Nada más. Bueno, vamos a ver las preguntas. ¿No? Yo digo que Fernando también termine, porque algunas preguntas las va a decir él, y después que Fernando termine, se contestan las preguntas. ¿Te parece, Fernando? Sí, como quieran, no hay ningún problema. Dar algo teórico más. Sí, del 165, pero bueno. ¿De qué hablo? No, pero es toda la reglamentación, el beneficio de liquidar. Pero digamos que el Power va a quedar para que lo podemos colgar nosotros en la página del instituto. Pero esto también tiene Power muy interesante. Bueno. Sobre todo el beneficio de liquidar sin gasto. Esos son precisos. Bueno, ese es un tema fundamental. Termina entonces con 2 o 3 cositas la doctora importantísimas, y sigue Fernando y evacuamos las consultas. Sí, porque hay temas muy interesantes dentro del decreto reglamentario. Lo voy a hacer lo más rápido posible. Los PowerPoint quedan a disposición, son de mucha ayuda. Es interesante que los tengan y nos permite a nosotros acelerar
para ver los cursos más importantes. Bueno, acá, como ustedes pueden ver, el principio de onerosidad en materia registral está tratado por el artículo 4 y me interesa fundamentalmente tratar este artículo por el bendito beneficio de mitigar sin gastos y tantos inconvenientes le acarrea a los colegas que ejercen la profesión y a nosotros que nos encontramos atados de pies y manos y que muchas veces, bueno, hasta agarramos nuestra billetera y ingresamos igual el trámite y pagamos el arancel, pero bueno, no nos es posible pagar no debería ser todos así. los trámites. No debe ser así. Bueno, en este principio de onerosidad, que es una característica del régimen de la propiedad automotor, tenemos que únicamente están eximidos por ley del pago de aranceles todas las inscripciones que se hagan en el marco de los juicios laborales y de las quiebras. Y que cualquier otra exención debe ser peticionada a la autoridad de aplicación. ¿Qué nos pasa con el bendito beneficio de mitigar sin gastos? En los procesos de quiebra, entonces decimos, en los juicios laborales, es en los únicos que están completados. El beneficio de mitigar sin gastos, ¿qué es lo que ocurre? Está establecido y está alcanzado para el pago de las costas o los gastos judiciales exclusivamente, siendo el servicio que presta el sistema registral a través de los registros excepcionales, no reviste ese carácter. En consecuencia, no está alcanzado la exhibición, porque los trámites que se realicen en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor deberán abonar el arancel que fije el Poder Ejecutivo Nacional, salvo los casos expresamente exceptuados por ley o los eximidos por el decreto 635/88 en su artículo 4 y que están enunciados taxativamente, por eso no están alcanzados. Que hay un error conceptual igual, porque dice, en realidad, si yo estoy en un juicio de beneficio de litigar sin gasto y estoy en el proceso y necesitando saber si la persona tiene o no tiene bienes, estoy dentro del proceso, debería abarcar lo que dice que son gastos del juicio, tasa de justicia. Pero para eso tenemos que pidan en el juzgado, sí, el juez directamente, en forma oficial, en forma expresa, puede autorizar al abogado o a una de las partes a correr con el diligenciamiento. Y en ese caso no abona. Pero en ese caso es una medida que incluye el juzgado. El juzgado ordena bajo esos términos de gratuidad. Claro. ¿Está claro, Fernando? Sí, estaba contestando una pregunta. Sí, en realidad, la circular 14 del 2017 lo que contempla es, digamos, lo que manifiesta es que el beneficio de litigar sin gastos no está contemplado dentro de la gratuidad, precisamente porque los aranceles
del registro de la propiedad del automotor, que son dispuestos por el Ministerio de Justicia, no forman parte de los gastos del juicio propiamente dicho, como pueden ser la tasa de justicia sobre tasa y demás gastos que son inherentes al proceso judicial, sino que constituye una cuestión externa que no se encuentra contemplado. Más allá de lo que uno pudiera, a ver, hay veces que la verdad formal va en contramano de la verdad material o lo que uno pueda opinar respecto de esta situación, porque sinceramente quien está tramitando un proceso de lidiar sin gastos o por ejemplo un alimento, o sea, en un proceso judicial de familia, realmente se encuentra imposibilitado de continuar con el proceso cuando le es denegada esta información y posiblemente en algún momento se tenga que revisar esta postura que ha adoptado la Dirección Nacional, que fue incluso susceptible de muchos reclamos por parte de los colegas en el marco de procesos judiciales, pero que en definitiva los montos en los informes y demás son tan exiguos que termina siendo una cuestión más de laboratorio que una cuestión práctica. Pero en definitiva es una cuestión a la que debería prestarse atención y tratar de encontrar una solución que esté más cerca de la justicia y no tanto del rigor formal de la letra de la norma. A mi entender, por lo menos. Muy bien, gracias, Fer. Bueno, lo de la prioridad inmediata o directa y la prioridad inmediata o directa es muy interesante, pero a los efectos de no perder demasiado tiempo, vuelvo a repetir que quedan los PowerPoint para que nos lean y vean dónde está consagrado. Es muy interesante todo esto, pero necesitaríamos organizar el año que viene un curso más extenso que yo creo que puede ser muy interesante. Las preguntas que hay para contestar. Por eso, con más razón. Entonces, seguimos con los PowerPoint que quedan a disposición de ustedes, así podemos entrar claro, a través del instituto. Bueno, muy bien. Acá está la forma de notificarse de las observaciones, la forma de los deberes, cómo vamos avanzando, cómo se cuentan los días en 15 días hábiles administrativos. Bueno, y el esquema procedimental del trámite registral del recurso. Es muy interesante, está muy claro, y así pero podemos... da para otra clase. Da para otra clase, todo ese procedimiento, prometemos organizarla el año que viene en el instituto, y así ahora podemos empezar con las preguntas y con Fernando. Y con Fernando, por favor. No, pero bien, Lili, bien. Gracias. Lo que pasa es que a nosotros nos pasó lo mismo. Hay tanta cosa por decir y poco tiempo. Fer. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pato y Lili. Yo quería, antes de empezar a comentarles un poco de algunos temas que propuse como propuesta y disparador para abordar, que me parecen temas que son importantes para el ejercicio profesional, me gustaría contestar algunas preguntas que nos han formulado algunos colegas. Por un lado, vamos a empezar desde el principio. Perdón. Bueno, la del 08 en blanco ya la contestamos. Había una colega... acá. ¿Hay una forma de inscribir un vehículo como bien propio, dejando constancia del origen de los fondos como procedente de donación o venta de bien propio aún estando casados?
Laura Mariel nos hace esta, Giachelo nos hace esta consulta, entiendo que se refiere a un matrimonio que adoptado por el régimen de comunidad de bienes y que adquiere un bien durante el matrimonio, que como todos sabemos, si no se hace ninguna referencia a cómo se adquiere ese bien, los bienes que se adquieren durante el matrimonio, en un matrimonio en donde rige la comunidad de bienes, son gananciales. Es decir, el titular registral va a ser el que tenga el derecho real de dominio, y el cónyuge va a tener un derecho personal en expectativa que con la liquidación y la participación, la partición de la sociedad conyugal se va a efectivizar el derecho real, pero hasta ese momento no va a tener el derecho real. Entonces, ¿cómo hacemos para incorporar un bien, un derecho real de dominio durante el matrimonio e invocar que se trata de un bien propio y no de un bien ganancial? Bueno, el título 1, capítulo 8 del Digesto de Normas Técnicos Registrales, y les hago un paréntesis con esto, la actividad, el régimen jurídico del automotor está abonado con un compendio de disposiciones emanadas por la Autoridad de Aplicación, que es la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor, que tiene 3 títulos. Un título en donde habla de cuestiones de carácter general, un segundo título que habla de cada uno de los trámites que se realizan en el registro, y un tercer título que es un apéndice y cuestiones que tienen que ver más con la actividad intrarregistral. En el título 1 de las cuestiones generales habla del asentimiento del cónyuge en el capítulo 8, y en la sección 6, justamente cuando se trata la prueba del carácter propio ganancial de los bienes que conforman parte de la comunidad de bienes, establece que para que sea oponible a terceros el carácter propio de los bienes registrables adquiridos durante la comunidad por inversión o por reinversión de bienes propios, es necesario que en el acto de adquisición se haga constar esa circunstancia, determinándose su origen, con la conformidad del otro cónyuge. Es decir, no alcanza con que el adquirente manifieste de que se trata de un bien propio, sino que el cónyuge tiene que manifestar su conformidad respecto a dicha declaración, y esto se puede hacer por escritura pública o por escritura privada, que podría certificarla un escribano o el propio encargado de registro al momento de la presentación del trámite, manifestando que el bien proviene por una donación a título gratuito, o por inversión o reinversión y demás. Se relaciona al respectivo documento acompañándolo al trámite. Obviamente, en caso de haberse omitido esa constancia en el acto de adquisición, solo va a poder ser rectificada mediante una orden judicial, que incluso en el capítulo de rectificación de datos también trata este tema, y dice que solamente por orden judicial puede rectificarse el carácter del bien cuando se trata de un bien que debió o que en principio tendría que ser general, y se invoca que se trata de un bien de carácter propio. Después nos habían consultado otra colega respecto a la franquicia que se obtiene, que incluso la encontramos también receptada en el Digesto de Normas Técnicos Registrales, por la inscripción inicial de automotores nacionales o importados para discapacitados. En el caso que me comenta la colega, incluso esta chica... ¿Querés que te la lea, Fernando? A ver, por favor. Cuando se compra un vehículo con franquicia por discapacidad de una menor, el sistema solo permite consignar que lo adquiere una menor emancipada. Consulté porque no es correcto y me contestaron que es la única opción que da el sistema informático. Sí, el sistema informático, que es bastante nuevo, el sistema de trámites electrónicos, que ahora voy a pasar sucintamente a comentar el momento en que se creó y la evolución que está teniendo,
se está generando de manera progresiva. Hoy conviven los dos sistemas, el sistema electrónico y el sistema tradicional, por lo que en definitiva siempre hay, digamos, un backup ante las dificultades que la electrónica nos puede ocasionar en la petición de trámites. Pero me gustaría hacer una distinción porque, digamos, la franquicia que podemos obtener se da por la inscripción inicial de automotores para discapacitados, no por su condición de menor o no, sino por su condición de discapacidad. Eso tiene que, digamos, hay un capítulo específico que establece cuáles son los requisitos para que se pueda inscribir el trámite en estos términos, que están contemplados en el título 2, capítulo 1, sección 5 del Digesto de Normas Técnico-Registrales, y establece una serie de condiciones. Por lo general, los automotores que adquieren las personas que tienen discapacidad y que gozan de este beneficio tienen algunas condiciones como la inembargabilidad, salvo cuando se trate de ejecuciones prendarias que se adquirieron por la compra del automotor, y una prohibición de enajenar por el término de 30 meses cuando se trata de automotores nacionales y de 4 años cuando se trata de automotores importados. Y además, para la desafectación del régimen, porque obviamente para transferir previamente hay que desafectarlo, se tiene que acompañar el certificado de disponibilidad que otorga el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad. Básicamente, cuando nosotros inscribimos en estos términos, si el sistema informático no te está dando la posibilidad de solicitar el trámite en función de este capítulo, y bueno, lo podés pedir como una inscripción inicial lisa y llana. Ahora, vos me estabas hablando de que se trataba de un menor. Acordate que en ese caso vas a tener que poner como titular a la menor y como representante a sus representantes legales, en este caso serían los padres. Vos fíjate que en el título 1, capítulo 4, vas a encontrar a los peticionarios y la forma de acreditar personería. En el caso de las personas menores de edad, los padres van a firmar las solicitudes tipo en representación de sus hijos, acreditando tales extremos con el acompañamiento de las partidas que corresponden a los efectos de acreditar el vínculo. Es decir, la partida de nacimiento, el acta de nacimiento. Son, digamos, dos cuestiones distintas, el tema de la franquicia por discapacidad y el tema de la acreditación de la personería que tiene que efectuar el padre al momento de la presentación del trámite. No sé si había alguna otra pregunta. ¿Se entendió? Hola, hola. Yo sí, cualquier cosa, si la abogada no entendió, puede hacer la consulta después. Bien. Sí. Por último, me preguntaban... no sé, si querés seguir con tu tema o seguimos con las preguntas. Sí, me gustaría contestar una última pregunta que se había hecho respecto a la designación de administrador en el marco de un proceso sucesorio. Entiendo que la colega se encuentra tramitando un proceso sucesorio, todavía no se dictó una declaratoria de herederos, ni tampoco, por supuesto, la orden de inscripción mediante la cual se ordene inscribir la titularidad registral a quienes sean designados a través de la declaratoria como herederos, pero necesitamos ejercer ciertos actos de administración a los efectos de poder utilizar el automotor, como por ejemplo la expedición de un duplicado de título, una cédula autorizada a conducir, o el duplicado de una chapa, que son actos de administración.
Por supuesto que la solicitud de designación de administrador la tenemos que hacer en sede judicial y no en el registro, y una vez que nos designen como administrador y aceptemos el cargo, tenemos que acompañar esa designación al registro junto con la rogatoria que pretendamos presentar ante el seccional. Por ejemplo, si voy a presentar un duplicado de chapa, tendré que presentar la designación de administrador y la aceptación del cargo, y mi DNI, más todos los requisitos necesarios para solicitar ese trámite en cuestión. Por supuesto que el registro va a constatar la existencia de ese acto de mero trámite, en donde se lo designa como administrador a la persona que viene a hacernos la presentación del registro, y que lo puede hacer según lo establece el capítulo 11 del título 1, que habla de las comunicaciones judiciales, a través de la mesa de entradas virtual, que ahora, bueno, en esta etapa difícil que nos toca atravesar, en muchísimos casos nos es imposible constatar las órdenes judiciales de manera presencial en el registro por las cuestiones que son de público conocimiento. El sistema informático nos da la posibilidad de poder constatar estas medidas a través de la mesa de entrada virtual con un usuario y una clave, como lo hacemos cada uno de los profesionales que litigamos y constatamos las novedades que hay en los procesos que seguimos. Hay una pregunta. Sí. Perdón, no sé si terminaste, porque como yo te escucho... Sí, con esta pregunta sí. Bien. Había una al principio que decía, si unos herederos desean transferir un automotor, aún no hay declaratoria de herederos, ¿debe hacerse cesión de derechos hereditarios sobre el auto? ¿Cómo se inscribe luego? Hay un mix, una melada. Sí. Este es un tema... ¿Lili? Sí, es un tema muy interesante. También lo encontramos en el digesto de normas técnico-registrales. En el título 2, que habla de cada uno de los trámites, en el capítulo 2 vamos a encontrar la transferencia del automotor. Y en la sección 3 habla de la transferencia ordenada en el marco de procesos sucesorios. Para lo cual hay que acompañar, obviamente, como requisito indispensable para la solicitud de este trámite, la comunicación judicial, que tiene que contener todos los requisitos que tienen los oficios, obviamente, que establecen los códigos de rito, y además el digesto de normas técnico-registrales establece ciertos requisitos y viene a poner un poco a despejar un poco las dudas respecto a esta cuestión. El oficio judicial tiene que contener la identificación del automotor y de las partes quienes sean beneficiadas por la declaratoria heredera, los que sean instituidos como herederos, la transcripción pertinente de la declaratoria de herederos y de la orden de inscripción, y si se ordenara en sede judicial la inscripción de una hijuela o de una cesión hereditaria en favor de uno o varios herederos, eso también debería surgir del propio oficio, en la parte dispositiva y también en la parte pertinente que se tenga que transcribir, siempre y cuando, por supuesto, el oficio, la comunicación judicial no sea suscrita por el juez, porque en este caso no hace falta la transcripción del auto que ordene la medida. En este caso se va a inscribir el trámite directamente a nombre del cedido, sin necesidad de que se inscriba primero a nombre de todos los herederos y después una nueva transferencia a nombre de uno de ellos. Si eso responde a la pregunta. Sí, y preguntan con respecto a eso también, si el 08 sigue en soporte papel. Bueno, acá hay una cuestión muy interesante y que también yo la iba a abordar cuando tocáramos este tema. Voy a hablarlo ahora. Vamos a desordenar un poco el orden de las cuestiones que íbamos a tratar. Desde que se implementó el sistema de trámites electrónicos,
se incorporaron muchísimos trámites de manera paulatina y vamos en vía de incorporar muchos otros más. Uno de ellos es la transferencia digital, que se realiza con una solicitud tipo 08D. A diferencia de la transferencia, digamos, tradicional, en este caso, el peticionante del trámite lo que puede hacer es meterse en el sistema, en la página oficial de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor, generar una precarga del trámite, es decir, volcar todos los datos del automotor, del titular registral y del comprador, y todos los demás requisitos que el sistema establece. Eso se llama un precarga del trámite. El sistema otorga un número de precarga y otorga también un turno para que el usuario del sistema registral, en este caso puede ser el profesional que tiene que diligenciar un oficio de transferencia por sucesión, se dirija al registro un día y una hora determinadas. Con esto se ahorra muchísimo tiempo de espera en el registro seccional, porque ya uno va con el trámite completo. Lo único que hace el registro es imprimir un borrador para que el peticionante del trámite constate que los datos que volcó son los correctos. Inmediatamente se imprime por parte del registro el 08 digital, junto con el resto de la documentación que el sistema le va a indicar al usuario que tiene que presentar, y se presenta el trámite. Lo que antes llevaba por ahí una hora, hoy en 10 minutos lo podemos resolver. ¿Qué pasa en la justicia ordinaria de la provincia de Buenos Aires? En la mayoría de los casos, los juzgados no tienen en cuenta que las autorizaciones conferidas en los oficios para que determinada persona pueda diligenciar el trámite, conlleva también la autorización para suscribir la minuta, que en este caso es la solicitud tipo 08. Esa cuestión a veces no se tiene en cuenta, y los juzgados de la provincia de Buenos Aires, como requisito para librar los oficios que se presentan a confronte, exigen la presentación de 08 papel a los efectos de su intervención. Y con esto que hacemos, más allá de que parece una cuestión técnica, en la situación en la que nos vemos inmersos por cuestiones de la pandemia y que a veces los juzgados no admiten las presentaciones en papel o directamente tienen sus puertas cerradas, se dificulta poder continuar con el trámite porque no existe un funcionario que nos pueda intervenir el 08, y que para ellos es un requisito indispensable, cosa que no lo es. Incluso el digesto de normas técnico registrables, el digesto de normas técnico registrables en el título 1, capítulo 11, como estábamos hablando hoy, en la sección 1 justamente lo dice expresamente, y se lo voy a leer en el artículo 5. Dice que la minuta, es decir, el 08, ¿por qué decimos minuta? Porque en realidad la rogación no se implementa con la solicitud tipo 08, sino que la rogación es la misma comunicación judicial. La 08 forma parte de una minuta, y el digesto dice que deberá ser suscrita por el magistrado que ordena la medida, o por la autoridad o persona facultada por aquel para firmarla. Cuando la comunicación respectiva se hiciera constar que determinada persona está autorizada a diligenciarla, dicha autorización importa la facultad de suscribir la minuta, aun cuando expresamente no se lo consigne, y la de completar los datos requeridos en la solicitud. De modo que dificultar el diligenciamiento de un trámite por este requisito deviene totalmente innecesario, y además conlleva una pérdida de tiempo y un dispendio jurisdiccional digamos que no corresponde. Sin perjuicio de que incluso antes, pero en el primer tiempo que se implementaron los sistemas de trámites electrónicos, este tipo de trámite y la transferencia digital
venía con un descuento, en un principio fue un 20% del arancel y llegó hasta un 40% del arancel. Un descuento que duró casi un año, si mal no recuerdo. Por lo tanto, vemos las consecuencias negativas que implica no tener conocimiento de esta cuestión. ¿Alguna otra pregunta? Sobre esto que dijiste recién, ¿cuál es el soporte legal para poder explicitar, decirlo en el juzgado cuando vamos a hacer el trámite? Que no es necesario que el juez o secretario lo firme. Bueno, justamente el digesto de normas técnicos registrables. El título 1, voy a ver si puedo compartir la pantalla. Un momentito. A ver. Compartir pantalla. Sí. Dejar de compartir vos. Sí, encantado. Ahí está. ¿Ahí se puede ver? ¿Lo pueden ver? Ah, ya está. Sí. ¿Pueden ver la pantalla que estoy compartiendo? Ay, ahora no Sí, Fer, ahí se ve. Bueno, perfecto. Estamos dentro del digesto de normas técnico-registrales, título 1, capítulo 11, sección 1, artículo 5. Esta es la norma que nos da la posibilidad de suscribir en carácter de peticionante autorizado por el juzgado a diligenciar el trámite para suscribir la minuta. Incluso, cuando nosotros hacemos peticiones judiciales, por lo general en los escritos de inicios o posteriormente, mediante un escrito de mero trámite, conferimos autorizaciones a empleados del registro, del estudio, hasta incluso en una transferencia ordenada en el marco de un proceso sucesorio, podemos autorizar hasta los mismos herederos para que realicen el trámite. Cuando dejamos abierta la posibilidad de abrir más autorizaciones, en la última parte de la cápita de los oficios, cuando dice autorizo a fulano de tal a diligenciar el presente trámite y o a quienes estos designen, podemos, con una sustitución de facultades, autorizar a una tercera persona a diligenciar el trámite. En este caso, el artículo 5, esa autorización importa la facultad también de suscribir la solicitud tipo 08. Voy a dejar de compartir. Pregunta, ¿se puede inscribir directamente a nombre de un tercero en un sucesorio? Me estoy contestando por escrito. Sí, en relación a ese tema, hay una cuestión muy interesante en las transferencias ordenadas en el marco de procesos sucesorios. Bien, acá, si sigo compartiendo pantalla, voy a marcar el artículo, 2. El título 2, sección 3, artículo 2, que trata el tema de las transferencias ordenadas en el marco de procesos judiciales de sucesión, establece que no se va a exigir como recaudo previo a la inscripción de ventas autorizadas y ordenadas en juicios sucesorios a favor de un no heredero, la inscripción de la declaratoria de herederos del causante, cuando así lo ordene la orden judicial. Esto pareciera, de alguna manera, ser una excepción al principio de tracto sucesivo que hoy bien nos comentaba Liliana, y asemejaría, de alguna manera, esta cuestión al sistema de tracto abreviado que impera en el registro de la propiedad inmueble. Por lo general, esta situación se da cuando en vida el titular registral ha efectuado un negocio jurídico con una tercera persona, en este caso el comprador, y suscribió la solicitud tipo 08 en su favor, le entregó, quizás hizo la tradición del automotor, se pagó un precio por ello y el comprador no efectivizó la transferencia. Son cuestiones que excepcionalmente el juez puede autorizar, pero no confundamos esta situación con la venta que pueda realizar el conjunto de herederos una vez incluso dictada la declaratoria de herederos
porque en esos casos, por lo general, la justicia no admite, por el principio de tracto sucesivo, que, digamos, emitir órdenes judiciales de transferencia en el marco de procesos sucesorios, deniega estas peticiones por el principio de tracto sucesivo y además porque no forman parte de la materia de sucesorio. Por lo tanto, en esos casos, en donde el negocio jurídico resulta a posteriori del fallecimiento del causante, se deberá presentar una transferencia en favor de los herederos y una nueva transferencia simultánea en favor de quien resulte ser este tercero que adquiere el automotor. Es decir, que corresponderían 208. No. En ese último caso, sí. En ese último caso que sí. los herederos transfirieron en el sucesorio. Exactamente. Hay que inscribir la transferencia en favor de los herederos y una transferencia simultánea con un nuevo 08 en favor de esta tercera persona. Ahora, si el negocio jurídico hubiese ocurrido con anterioridad al fallecimiento del causante, es muy probable que el juez, una vez que se compruebe esta situación en sede judicial, ordene la inscripción de estas ventas autorizadas en el marco de procesos sucesorios en favor de una tercera persona. Ojo, que hay alguna diferencia en cuanto a los requisitos que se tienen que presentar en estos trámites, porque las transferencias ordenadas en el marco de procesos sucesorios en favor de los herederos no deben presentar verificación policial. En el caso de las transferencias en favor de terceros ordenadas en este tipo de procesos, sí tienen que presentar la respectiva verificación, porque bueno, no se da este requisito de que se trate de herederos del causante. Eso también surge del título 1 del digesto, todo está en el digesto, que básicamente lo que hace el digesto es, tiene una mirada muy casuística de cada uno de los casos que se dan en la materia registral del automotor y viene a plasmar en cada uno de los trámites que se pueden presentar los principios y los caracteres que se dan en el régimen jurídico del automotor, que hoy con mucho detalle nos comentaba Liliana. Otra pregunta, esta te la hago yo en razón de el último comentario que tenemos. Dice que muchos juzgados de La Plata están autorizando las ventas de herederos a favor de un tercero y solo se solicita un 08. La pregunta mía, dependerá de cómo respondas esto, es si para inscribir una sucesión a nombre de los herederos de un vehículo, sí o sí necesito el 08 o el oficio es suficiente. Para inscribir la declaratoria de herederos. Sí. Bueno, este es otro tema también. En principio sí, digamos, para inscribir una declaratoria de herederos es necesaria la presentación de una solicitud tipo 08, teniendo en cuenta de que se va a transferir la titularidad del bien en favor de otra persona que no es el titular registral. Pero fíjate que hay una situación muy interesante, que es cuando se trata de un matrimonio, por ejemplo, vamos a poner este supuesto, un matrimonio que tiene un bien ganancial, que es un automotor, no tienen descendencia y quien fallece es la cónyuge no titular. En este caso debemos preguntarnos si lo que corresponde es realizar una transferencia o algún otro trámite, porque en definitiva lo que estamos pidiendo, o sea, lo que el juez ordena mediante la pieza procesal correspondiente, en este caso puede ser oficio o testimonio, es que se consolide el 50% ganancial que le corresponde en su carácter de cónyuge supérstite y que se herede el otro 50% a una persona que ya lo es, ya era titular de un 100%. Entonces, ¿cuál es el trámite adecuado? Y más que una cuestión técnica, también tiene que ver mucho con la onerosidad del trámite, porque no es lo mismo solventar los gastos que implica una transferencia de dominio
con una rectificación de datos. Como si está previsto para la disolución de la sociedad conyugal. Exactamente, exactamente. Muy interesante. Es la misma respuesta te la da la circular 59 de la Dirección Nacional, que acá la estoy compartiendo, no sé si se ve. ¿Se puede ver? En el año 2017, la Dirección Nacional de Registro Nacional de Propiedad Automóvil y Créditos Prendarios emite la circular DN número 59 y viene a poner un poco un manto de claridad respecto a esta cuestión. Y dice que en este tipo de casos el trámite que corresponde es la rectificación de datos y no la transferencia, porque en definitiva, registralmente, sin perjuicio de los cuestionamientos de carácter jurídico, en cuanto a lo que es la situación de hecho registral, el titular registral no modifica su situación desde el momento de la defunción del causante. En todo caso, la modificaría con una orden judicial que se dicta a posteriori de inscripción de la DDH. En este caso me vienen a presentar un oficio en la que me ordenan la inscripción de la declaratoria de herederos en favor de una persona que ya es titular registral. Entonces, la pieza que se utiliza como minuta no es la solicitud tipo 08, sino la solicitud tipo 02 de rectificación de datos, y si lo quisiéramos gestionar de manera electrónica, la solicitud tipo TP de rectificación de datos, iniciando el trámite con una precarga en el sistema informático, en la plataforma informática que ofrece la Dirección Nacional. Incluso la Dirección Nacional establece de que se trata de una discusión respecto de qué solicitud tipo y aranceles deben exigirse al usuario, pues siempre se requiere la presentación de la demás documentación que por derecho corresponde, que en este caso sería el oficio judicial, el título, la cédula y demás. No sé si quedó clara esta situación. Hola. Sí. Sí, viste con el tema de las autorizaciones que dijimos que estando autorizado en el oficio la persona para hacer el trámite, o puede ponerse él o quien éste designe. Cuando vos designas preguntas, si la autorización tiene que tener algo particular o especial, alguna certificación. No, en el oficio, por lo general, el último cápite contiene estas autorizaciones y lo que se coloca es el nombre completo y el documento o el tomo y el folio del profesional. En el registro, cuando se presenta el profesional a los efectos del diligenciamiento del trámite, debe acompañar su DNI para identificarse. Pero viste que vos dijiste que podría ser, por ejemplo, Patricia Prusa siguió quien esta designe. Claro, bueno. Con una simple nota firmada por mí. No te entendía. Sí, exactamente. Con una simple nota de sustitución de facultades es suficiente. Sí. Tenemos varias preguntas. Bueno, a ver. Sigo. En el caso de transferencias sucesorias de un taxi o remis, ¿cómo conecta el trámite con las habilitaciones municipales? No tiene nada que ver. Acá son los requisitos que ponga el municipio, que es el que las otorga. O sea, el municipio le va a peticionar que acredite la baja. ¿Cómo le va a acreditar? Con el trámite concreto en el registro. Es muy habitual, pero bueno, no le va a dar la baja el registro va a inscribir la orden judicial y luego le va a habilitar a hacer el trámite. Dice,
rectificación de datos solo sería válido en el caso que no tenga descendientes. Distinto sería el caso que tenga descendientes, se necesitaría la declaratoria de herederos. No entiendo que si se refiere al caso del cónyuge no titular. Claro, el 100% del cónyuge. Sí. A ver, la declaratoria de herederos se necesita siempre. El tema es identificar cuál es el trámite registral que se solicita conjuntamente con la pieza procesal que nos ordena la inscripción del ADH. Si se trata de un cónyuge supérstite titular registral de un 100%, que incluso tiene descendencia, bueno, no se va a hacer una transferencia respecto a su titularidad, pero sí va a haber una transferencia de un 50%, supongamos son 2 hijos, 25 y 25, respecto de los hijos de ese matrimonio. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. El titular registral deja de tener la titularidad del 100% y pasa a tener el 50%, porque en función de lo dispuesto por la autoridad judicial, otro 50%, 25 y 25, pasa a manos de los herederos instituidos por la declaratoria de herederos. Lo que pasa, Fernando, que sucede lo siguiente. Los jueces a veces no entienden que cuando tenemos bienes de la comunidad, primero ya se debe, por causa de la muerte, se disuelve la comunidad, debe liquidarse previamente esa masa de bienes para luego liquidar la masa indivisa del sucesorio. Es todo simultáneo, pero no lo entienden. Si yo tengo el que muere el causante 100% titular, ¿qué pasa? Le piden el oficio de testimonio a nombre de los herederos porque dice que la causante ya tiene su parte, ¿entendés? Cuando en realidad deben disolver esa comunidad, darle la titularidad real que tiene ahora el 50 al cónyuge supérstite y el otro, pero tiene que salir todo en el oficio, ¿no es cierto, Fernando? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que a veces nos confundimos con el derecho personal que tiene el cónyuge supérstite no titular con el derecho real de dominio. El cónyuge no titular no es titular de dominio, no tiene el derecho real de dominio técnicamente hasta el momento en que se inscribe la declaratoria de herederos en el registro. Lo que tiene es un derecho en potencia, un derecho personal, en expectativa, que se consolida en este caso por la defunción del causante. Lo mismo sucede, como hoy comentaba Liliana, en el caso de las particiones de sociedades conyugales, que en los casos de divorcio o incluso aún no divorciándose por el imperio de lo dispuesto en el nuevo Código Civil y Comercial, el matrimonio decide modificar el régimen de comunidad al que se encuentran sometidos para pasar a un régimen de separación de bienes. En este caso, el cónyuge no titular hasta ese momento lo que tenía era un derecho en expectativa que se va a consolidar con la inscripción de esta circunstancia. Por lo tanto, en este caso que vos planteás, Patricia, lo que debería hacerse es emitir un oficio en el que se ordene la transmisión del 50%, 25 y 25 a cada uno de los hijos, y la consolidación del 50% restante ganancial en cabeza del cónyuge supérstite. Claro. Sí, vos sabés que si bien se manejan dos principios distintos en automotor e inmobiliario, el mismo problema lo tenemos en el registro inmobiliario, porque el registro observaba estas cosas y los jueces no entendían lo que era liquidar, ¿no? La disolución ya está por la muerte, pero falta liquidar, y no entendían que ese paso, el único lugar donde se puede hacer es en el sucesorio. Exactamente. Hay otra pregunta. Dice,
rectificación de datos solo sería válido en el caso que no tenga... No, esa ya la dijimos. Este trámite de rectificación es el mismo que debería hacerse en caso de que en vigencia del matrimonio se haya adquirido el vehículo y el cónyuge lo inscribe como soltero, aunque estaba casado. Y en el título figura como único titular al 100%. Perdón, permiso, Fer. Ese caso, justo yo me estaba contestando por escrito. Acá hay un tema de un error en la conservación del Estado civil al momento de la adquisición. Acá el juez debe tomar conocimiento a través del oficio, donde se solicitan los datos del dominio y su titularidad, y ahí va a surgir que en el registro está como soltero, y lo compró en una fecha en la que estaba casado, va a ordenar la rectificación de ese estado y la inscripción respectiva. Un caso muy interesante es cuando está en el caso de la disolución de la sociedad conyugal. El bien está nombre 100% de una persona de estado civil casada. Cuando dividen los bienes, ya sea dentro del juicio de divorcio o por un acuerdo privado, si el que se va a quedar con el automotor es el que ya lo tiene a un 100%, no es necesario en el gasto de la ejecución del divorcio. Se presentan las partes, con, obviamente, la sentencia o el testimonio de la sentencia que ha disuelto el vínculo, el acuerdo privado al que han arribado, o lo celebran en mi presencia y yo le tomo las firmas a ambos de ese acuerdo, que no cobro esa certificación de firma, y solicitan la inscripción de la rectificación del acto. Directamente queda como estado civil divorciado el que ya tenía el 100% del automotor a su nombre. ¿Se entendió? O sea, una va a ir por vía, una va a ir por vía judicial y la otra directamente en el registro, presentándose las partes y manifestando que al ser titular registral del 100% y quedándose con ese 100%, le toman razón del acuerdo y del divorcio. Exactamente. El testimonio, ¿no? De la sentencia. Será porque se me fue. Pues fíjate que hoy por hoy con el nuevo Código Civil y Comercial se puede hacer por instrumento privado, ya no hace falta que se haga a través de una comunicación judicial, incluso tampoco hace falta la escritura pública. Con que se presenten las partes. Claro, con que se presenten las partes al registro e incluso certifiquen la firma en la solicitud tipo 08 o en la 02 de rectificación de datos, ya es una suficiente manifestación de la voluntad de la cual el encargado puede certificar en la propia solicitud tipo que se instrumenta los efectos de la partición de la comunidad conyugal. Bien. ¿Alguna otra pregunta o seguimos? En realidad yo unas preguntas que siempre me causan cuestiones, ¿no? El tema de los plazos de validez de los informes, porque nosotros sabemos que los plazos de validez lo otorga el Código de Procedimiento Civil y Comercial, y en el caso de los informes de dominio y inhibición son de 90 días. Y lo dice el decreto reglamentario de provincia. Ahora, en el caso de automotor, ¿cuál es el plazo de vigencia de los informes que también tenemos que presentar? Bueno, hay que hacer una distinción entre lo que es un informe de dominio y un certificado de dominio.
si bien la estructura es prácticamente la misma, hay una distinción fundamental. Primero que el informe de dominio es una foto, digamos, es lo que refleja la situación jurídica del dominio, digamos, del automotor y de su titular registral al momento de su petición. Sin perjuicio de ello, al otro día puede cambiar. Hoy yo puedo pedir un informe de dominio para saber cuáles son las condiciones de un automotor y mañana resulta que cae un embargo sobre ese automotor o el titular decide transferirlo, grabarlo o extinguir el derecho real a través del trámite de baja del automotor. Con el certificado de dominio es totalmente distinto porque si bien el instrumento lo que hace es informar todas las condiciones jurídicas también, tanto del titular como del automotor, tiene una característica. Primero, que solamente la puede pedir el titular registral. Y segundo, que se produce una suerte de bloqueo del dominio. De modo que ningún trámite que importe modificar la condición jurídica del automotor o de su titular va a poder inscribirse en el registro hasta tanto no venza el plazo que otorga dicho certificado de dominio, que son de 15 días hábiles. ¿Cuál es la razón de ser este certificado? Es otorgar seguridad jurídica, otorgar y seguridad fáctica, sobre todo respecto de dichas condiciones, a quien pretenda adquirir el automotor. Supongamos que yo soy comprador de un automotor que ya se efectuó la verificación policial, por lo tanto ya tengo la certeza de que las condiciones físicas del automotor son las que el vendedor me está manifestando con el acompañamiento del título y la cédula, pero no tengo la certeza de que ese 08 que me está dando, al momento de la presentación del trámite, lo voy a poder efectivizar porque se haya presentado otro con anterioridad. Entonces yo le solicito un certificado de dominio y durante el plazo de vigencia de dicho certificado, yo voy a tener la certeza de que cualquier acto jurídico que se presente en el registro y que implique modificar esa situación, yo la voy a poder, no se va a inscribir hasta tanto se venza este certificado. Entonces, el trámite que se presente acompañando ese certificado va a ser el que tenga la prioridad registral frente a los demás trámites. Entonces... Sí. No, termina que sigo con la pregunta, con el tema. Esto está íntimamente relacionado con lo que hoy venía hablando Liliana, de los principios registrales del automotor, en este caso la prioridad registral que se encuentra en el régimen jurídico del automotor y en el decreto 335 del 88. Si mal no recuerdo, es el artículo 12, que establece que los trámites se van a ir procesando de acuerdo a un orden de prelación que van a establecer los respectivos cargos de presentación, y como excepción a ese principio de prioridad registral está este certificado de dominio, que le va a otorgar la prioridad durante 15 días hábiles, y también la prioridad registral que otorga un trámite observado. Cuando se observa un trámite que implique la modificación de la condición jurídica del titular registral o del automotor, el sistema jurídico registral del automotor no va a dar una prioridad a los efectos de su subsanación o a los efectos recursivos que bien hoy hablaba Liliana, también de 15 días hábiles para que se pueda subsanar o presentar el recurso. Salvo que, bueno, la petición adolezca de determinadas fallas que también están consagradas en el decreto 335, mediante las cuales esta prioridad no se tiene en cuenta. Por ejemplo, cuando no se acredita de debida forma la personería de la persona que está haciendo la petición, o no está individualizado el trámite en sí y demás. Haber sometido los recaudos extrínsecos de una orden judicial y demás. Eso está en el artículo 14 del decreto 335. Claro, funciona como en el registro de la propiedad de los inmuebles, a la retroprioridad, podríamos decir.
con la diferencia muy grande, no solo en los plazos que son lógicos, por la característica de lo que implica la registración constitutiva en el caso del automotor y declarativa en el caso del inmobiliario. Preguntan qué es un informe nominal. Acá, el informe nominal es el que se solicita para saber qué bienes hay inscritos a favor de una persona. Es muy interesante, como abogados sabemos la infinidad de veces que tenemos que ejecutar cualquier tipo de sentencia, honorarios, lo que sea, y más allá de solicitar la indivisión, quisiéramos poder trabar un embargo sobre bienes de una persona determinada. Para eso es el informe nominal. ¿Algo para agregar, Fernando? No, es exactamente eso. El tema es que en este caso los informes nominales se pueden presentar ante cualquier registro y el registro seccional lo que hace es, digamos, comunica esa orden a la Dirección Nacional, que es la que tiene la información que obra en todos los registros del país, y emite una información que nosotros suministramos al peticionante del trámite, mediante la cual se puede desprender que determinada persona tiene un bien en un registro que no es el que corresponde al registro donde presenta el trámite. Se puede dar el caso de que la solicitud de informe nominal se presenta ante un registro de La Plata y resulta que el señor tiene bienes en Ensenada, en Buenos Aires o en Salta. Eso es lo interesante del informe nominal, porque, como decía Liliana, cuando nosotros debemos identificar, para no ir a ver, informe de dominio a ver si él es titular, o un histórico a ver cuándo dejó de ser titular, directamente pido un informe nominal, histórico incluso lo puedo pedir, para saber si en determinada fecha el actor o el demandado tenía bienes a su nombre, y en su caso que indique cuáles y en dónde estaban registrados. A partir de ahí, después nosotros vamos a poder pedir un informe de dominio en el registro respectivo a los efectos de tener más información respecto a esa cuestión, porque en el informe nominal lo único que se informa es cuál es el dominio que tenía la persona de la cual nosotros pedimos el informe y durante qué término. ¿Y eso lo puedo ingresar en cualquier seccional de registro? Sí, en cualquier registro del país. Eso tiene mucho que ver con el tema que yo les quería comentar hoy, que tenía preparado como disparador, como propuesta, como para empezar a hablar del sistema de trámites electrónicos. Cuando se incorporó el sistema de trámites electrónicos en el año 2014 con la disposición 70, y después fue teniendo una evolución, la disposición 235 en el 2016, la 452 en el 2016 y la 120 en el 2018, se incorporaron una serie de trámites, dentro de los cuales está el informe de dominio, el informe de dominio histórico y el informe nominal, que se pueden hoy por hoy pedir de manera totalmente electrónica, sin necesidad incluso, además de que se puede pedir en cualquier registro del país, se puede pedir de manera electrónica sin necesidad de acercarse a ningún registro. Ingresando en el sitio oficial de la Dirección Nacional, www.dnrpa.gov.ar, se abren una serie de posibilidades, dentro de los cuales está el informe online, el informe nominal histórico y toda una serie de trámites electrónicos. En cuanto a estos trámites, se piden de manera totalmente electrónica, es decir, el sistema nos emite un volante electrónico de pago, un BEP, lo abonamos e informamos cuando cargamos el trámite una casilla de correo electrónico en donde queremos que se envíe esa información, y el registro dentro de las 24 horas emite al email informado el informe de dominio requerido, que va a ser un instrumento público y va a tener la misma validez que un informe retirado en la sede seccional, y que va a contener un código validador a los efectos de que el peticionante o la persona ante quien nosotros querramos presentar este informe pueda constatar su autenticidad y el contenido.
Pasa lo mismo con los nominales y con los demás trámites registrales, pero algunos trámites requieren de la presentación, por cuestiones lógicas, del peticionante del trámite al registro a los efectos de ratificar su petición y retirar la documentación. A ver, para explicarlo más sencillamente, en un trámite tradicional en el que yo quiero gestionar un duplicado de chapa, porque perdí la chapa patente, si lo hago tradicionalmente, me acerco al registro, completo la solicitud tipo y a las 24 horas debería volver a retirar la documentación que en consecuencia de su inscripción se emite. Cuando lo gestionamos de manera electrónica, además de que el sistema electrónico emite un turno con un día y una hora para no tener que estar esperando o haciendo cola en el registro, el sistema también emite un volante electrónico de pago para que nosotros lo podamos abonar, y cuando nosotros vamos al registro a presentar el trámite, en realidad ya está presentado de manera electrónica, y a ratificar la petición, en ese momento el trámite ya se encuentra procesado y la documentación se encuentra emitida. De manera que no tiene que volver el peticionante a retirar el trámite, sino que va una sola vez al registro, el día y la hora asignada, a retirar la documentación. Y en su caso, a abonar los aranceles si no los hubiera abonado de manera electrónica. Hoy por hoy hay una tendencia con el avance de lo que es la firma digital, se tiende a que todos los trámites puedan en algún momento llegar a ser no presenciales. Por ejemplo, el año pasado se implementó el trámite de prenda digital para las personas acreedor y deudor que cuenten con firma digital, podrían solicitar en el sistema de trámites electrónicos la inscripción de un contrato de prenda de manera totalmente digital, consignando las firmas digitales y con una serie de constataciones que realiza el registro, emite la documentación de manera digital sin necesidad de que los contratantes deban acercarse al registro. Entiendo, creo que es una opinión personal, que en algún momento todos los trámites van a tender hacia ese horizonte, pero mientras tanto, hoy por hoy conviven ambos sistemas y hay una progresión en la que se van incorporando cada vez más trámites para resolver esta cuestión. Atento al poco tiempo que resta, hay una pregunta que es muy interesante. 08, firmado y certificada la firma por el transmitente, fallece. Pregunta si sigue teniendo validez el 08. Bueno, este era uno de los temas que a mí me interesaba comentar. No sé si llegamos en 3 minutos, pero voy a hacer lo más breve posible. Tenemos 5 minutos fácil. Hay una evolución jurisprudencial muy interesante que se dio en esta cuestión. En el año 2009 se dicta en la Cámara Federal de Mar del Plata el caso Filkestein. Se trata de justamente esta situación. Una señora se presenta ante un registro de Mar del Plata a solicitar la inscripción de una transferencia y certifica la firma en ese momento. El registro toma conocimiento de la defunción del titular registral con posterioridad a la certificación de firma, pero con anterioridad a la presentación del trámite, que es en donde se certifica la firma de la compradora. ¿Cuál es la postura que adopta la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata? Dice, bueno, la certificación de firma de una solicitud tipo 08 es una oferta de venta que se formaliza y el contrato se termina cerrando con la aceptación de esta oferta por parte del comprador. La aceptación de la venta por parte del comprador se da 4 años después del fallecimiento del causante, en este caso, en el año 2008, el titular había fallecido en 2004, por lo tanto,
la oferta había caducado por el fallecimiento del causante y la certificación de firma carece de todo efecto jurídico porque el negocio jurídico no se llegó a consumar. Esta fue la postura que adoptó la Dirección Nacional y que como es la autoridad de aplicación de los registros nacionales de la propiedad del automotor y quien interpreta la normativa registral del automotor, en cierto modo yo considero que los encargados no nos quedó otra, independientemente de cuál fuera nuestra posición, de digamos, seguir esos lineamientos porque son los que dicta la jurisprudencia imperante, digamos, porque además hubo otros fallos que se dictaron en su consecuencia que tenían esa misma mirada, y porque además la propia dirección se había expedido en innumerables dictámenes al respecto. Pero muchos años después, este año, en junio de este año, se dicta el fallo Servín. La Cámara Federal de Resistencia dicta el fallo Servín Antonio Octavo Catalino contra el Ministerio de Justicia, Registro Nacional de la Propiedad del Automotor. En un fallo que nos abre la posibilidad de poder tener una interpretación un poco más amplia y entiendo que más justa respecto de esta cuestión. El fallo Servín nos hace preguntar, en definitiva, si la solicitud tipo 08 es el contrato en el cual se instrumenta el negocio jurídico, o simplemente es una rogatoria que le presentan las partes, comprador y vendedor, en donde manifiestan la existencia de un negocio jurídico que le es previo a la certificación de firma. Es un negocio jurídico que quizás ocurrió mucho antes y que está fuera de la esfera competencial del encargado del registro. En este caso, el fallo Servín tiene 3 puntos argumentales que para mí son los más sólidos. El primero es que si bien es cierto que la certificación de firma por parte del vendedor es una oferta de venta y que la defunción del oferente hace caducar dicha oferta, la aceptación por el principio del 979 del Código Civil y Comercial puede ser expresa o tácita. Entonces, pueden haber determinados actos que conducen a poder interpretar con certeza de que el negocio jurídico se consumó con anterioridad a la certificación de firma por parte del último de los contratantes. Por ejemplo, se produjo el abono del precio, la tradición del automotor, se entregó toda la documentación necesaria para poder inscribir el trámite en el registro, hasta por ahí mantuvieron conversaciones respecto del valor que le iban a otorgar a la operación, quizás se le entregó el auto al comprador para que realice la verificación policial. Todos estos actos nos pueden hacer presumir de que existió un negocio jurídico con anterioridad a la presentación del trámite. Como segundo punto argumental de este fallo, habla justamente de la diferencia entre el negocio jurídico y el trámite de transferencia propiamente dicha, la transmisión real del dominio. Y por último, también habla de cuando convergen la verdad sustancial y la verdad formal, la Cámara Federal, y creo que con un muy buen criterio, ha hecho prevalecer la verdad sustancial. De lo contrario, establece este fallo, tener una adopción en contrario sentido implicaría un dispendio jurisdiccional innecesario y además el gasto de tiempo y dinero por parte de los actores del sistema registral, porque en este caso, si no nos otorgan la posibilidad de inscribir en estos términos, quien pretende inscribir el dominio en su nombre debería hacer una demanda en contra de la sucesión para que se inscriba el trámite o en definitiva se plantee y se ordene la inscripción en favor de terceras personas, como hoy comentamos cuando hablamos del libramiento de oficios en el marco del proceso sucesorio en favor de terceras personas. Para evitarnos justamente todo este inconveniente y esta pérdida de tiempo, incluso hay veces que
El único bien que tenía el titular registral era ese automotor que ya lo había vendido. Entonces los herederos no inician la sucesión, porque no tiene ningún sentido. Entonces el comprador no le queda otra que tener que él iniciar la sucesión en carácter de tercero. A veces no tiene ningún sentido. Entonces ha habido una evolución jurisprudencial que, si bien quizás al día de hoy no se encuentra firme, porque es un fallo bastante reciente, nos da a nosotros herramientas y algún sustento jurídico o como fuente del derecho, la posibilidad de apartarnos del criterio que hasta ahora ha tenido la Dirección Nacional y que todavía no ha cambiado, aunque se haya dictado este fallo. Entiendo que no se ha expedido al respecto porque no le han presentado ningún trámite en concreto, porque la Dirección Nacional emite dictámenes respecto a actos concretos que le son sometidos a consulta. Podría haber dictado alguna circular aclaratoria, pero entiendo que como el fallo al día de hoy no sé si se encuentra firme, porque me parece que iban a interponer un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, entiendo que está guardando un silencio precautorio. Bueno, buenísimo, estuvo, muchas gracias. O sea, lo que me queda picando este tema. Quedan tantos. Queda picando. Bien, veremos cómo se sigue desarrollando. Muchísimas gracias, tanto a Fernando como a Liliana. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Y gracias a todos los que participan de estos talleres, porque a nosotros nos da una alegría muy grande poder, de lo que cada uno conoce, poder desarrollarlo y dar una mano al colega en lo que necesita. Como nos pasó a nosotros, acá también, tanto a Fernando como a Lili, les quedó un montón por hablar, pero bueno, ya llegarán momentos para poder hacerlo. Sí, ahí preguntaban de la usucapión del automotor. ¿Cómo, Fernando? No, que nos preguntaban de la usucapión del automotor. No llegamos a hablar de ese tema, quedará para la próxima, pero lo teníamos preparado, un tema muy interesante, el tema del trámite de posesión. Que le vamos a pedir al instituto. Es todo un tema interesantísimo, sobre todo por la reforma que tuvo el código. Sí. Bueno, muchísimas gracias otra vez y nos vemos. Hasta pronto. Gracias, bueno, Diego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Saludos a todos.